El que fuera presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, no solo era el conseguidor de mascarillas para el Ministerio de Fomento, el llamado caso Koldo, también estaba involucrado en la polémica de las maletas de Delsi junto a Ábalos, en el fraude de la venta de combustible, y ahora conocemos que también era nexo corruptor en la Guardia Civil. ¿Qué tienen estos personajes para que seduzcan a políticos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Cómo pueden fiarse de este tipo de perfiles tan oscuros? Aldama es el vértice que une todos los escándalos que acorralan a la Moncloa y salpica muchos casos judiciales vinculados al PSOE. De hecho, está a punto de entrar en la cárcel. En fin, que dime con quién andas y ya saben ustedes cómo termina el refrán. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. Me retiro del tenis profesional. En esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento. Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Solo puedo terminar diciendo 1000 gracias a todos. Pues ya ven, se retira, se va uno de los grandes, quizá el deportista que más alegrías y emociones ha dado a este país y sin duda ese imán que ha conseguido que todos sin distinción durante unos momentos nos sintamos orgullosos de ser españoles. Es un símbolo de unidad, de fortaleza, de valores y un ejemplo para muchos jóvenes que saben que sin esfuerzo no se llega a nada. Rafa Nadal hoy es noticia, se va por la puerta grande, pero sabe que ya es historia y leyenda del tenis y del deporte en el mundo entero. ¿Qué tal están? Buenas noches. Ya saben que este programa no suele entrar en temas deportivos, pero Nadal es algo más que eso. Y hoy debe ser el día de las retiradas. No sabemos si en el caso que ahora les vamos a contar es una huida a tiempo o forzada. Una de las voces referentes y más conocidas de Vox, Rocío Monasterio, deja el partido tras ser apartada por Abascal como presidenta de esta formación en Madrid. Ya se fue su marido, Espinosa de los Monteros, y ahora es ella, ese núcleo fundador de Vox, cada vez es más reducido. Pero hoy no todos son purgas ni enfrentamientos políticos. El Congreso aparca por unas horas la crispación y aprueba por unanimidad la ley ELA para proteger a estos pacientes que sufren una de las enfermedades más crueles que existen. Y todo esto un día en el que se estrecha el cerco al exministro socialista José Luis Ábalos. Está a un paso de ser imputado por el caso Koldo y además conocemos grabaciones de la UCO en la que la Guardia Civil tenía al comisionista Aldama como colaborador de su unidad de información. Un entramado muy complejo que nos va a explicar ahora Natalia Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Pues el último informe de la UCO sitúa a Aldama como nexo corrupto entre el Ministerio de Transportes y las diferentes organizaciones. Además, hemos conocido un nuevo integrante de esta trama, Rubén Villalba, Guardia Civil, que habría proporcionado teléfonos para que se pudieran comunicar entre ellos sin ser rastreados. La Guardia Civil atribuye al exministro José Luis Ábalos un papel relevante y de responsabilidad. Además, a lo largo de las más de 180 páginas de este informe se aprecia en numerosas ocasiones cómo se dirigen a Ábalos como el jefe o se revelan datos como que se pagó 90.000 euros por un piso de alquiler para la pareja de Ábalos. Poco a poco sigue saliendo más información sobre este caso y audios como este. Escuchen. Que hay algo de tus amigos, de los azules. La UDEF Eso es. Es Policía Nacional, pero yo eso no... Eso es. Me dicen que hay algo sobre el amigo, que tú sabes quién es el amigo. Me parece que quería 2 o 3 teléfonos por mes, ¿no? Porque decía que lo contaminaba. Pues eso era sumar, cada vez le iba dando 2.000 euros. Pues ya ven, trabajan y hablan en un lenguaje bastante en clave. Y vamos a ver qué dice Ábalos ante su posible imputación y sobre el auto de la Guardia Civil. Vean. ¿Que puedan imputarle las próximas horas? No, realmente era de esperar, ¿eh? ¿Usted pidió a Ábalos ayuda para asegurar que su teléfono, el del presidente del gobierno, no estuviesen pinchados? No, el gobierno no está tan mal de recursos como para eso. No lo solicitó al señor Koldo. Tampoco utilizó teléfonos de la persona ¿Qué va? No, eso es no entender cómo funciona el gobierno y la seguridad que tiene. No necesita de terceros. Eso me parece tan obvio y es desconocer cuál es el sistema de seguridad de un gobierno.
Natalia, y ahora mismo el Gobierno y el Partido Socialista lo que están haciendo es tratar de marcar distancias con el señor Ábalos. Sí, el propio portavoz de los socialistas en el Congreso asegura que lo único que les preocupa es que se explique qué es lo que realmente pasó, mientras que ministros como Ángel Víctor Torres prefieren no entrar a valorar. Estas cosas, más que informaciones ahí, yo lo que espero es conocer la realidad de lo que ha pasado, punto. Hemos tenido conocimiento de una comunicación del juez al Congreso. No podemos decir más, es al Congreso y desde el Gobierno no podemos decir más. Bueno, pues desde el Partido Popular piden explicaciones exhaustivas al PSOE y culpan de todo al Gobierno. Es más, dicen que lo sabía, conocían este caso y lo habían tapado durante meses. Sí, especialmente críticos han sido con el Ministerio de Interior y tachan la situación de gravísima. Ya han anunciado además que citarán a Marlaska para la comisión de investigación en el Senado. Los populares llegan a hablar de bolsas de dinero escondidas en Ferraz. Hemos visto esta semana, ayer y hoy, por qué Marlaska cesó hace unos pocas semanas al director de la Guardia Civil. Y ahora sabemos que es porque era el que chivaba a la trama que estaban siendo investigados. Es decir, el Gobierno sabía y ha tapado que el director de la Guardia Civil estaba filtrando y chivando a la trama. Como siempre, el Ministerio del Interior. No es casualidad que sea el Ministerio de los chivatazos, ¿no? Tienen que dar muchas explicaciones sobre por qué es tan importante saber si el teléfono del presidente del Gobierno está siendo investigado. Bueno, vamos con otro asunto. Al voto erróneo del Partido Popular, en el que apoyó la reducción de penas a los presos de ETA, se suma ahora otra polémica generada por el portavoz en el Congreso, por Miguel Tellado. Ayer en el hemiciclo sacó una hoja con la cara de las víctimas socialistas de la banda terrorista para criticar al Gobierno. Algo que no ha gustado nada ni al Partido Socialista ni a algunos de los hijos de estos asesinados. Algunos lo tachan de repugnante. Eso es, todo ello tiene su origen ayer por la tarde en el Congreso, cuando Miguel Tellado, durante su intervención y en varias de los socialistas, sacó la polémica imagen con las 12 fotografías de los socialistas asesinados por ETA. Una acción que no ha gustado especialmente al secretario general del Partido Socialista del País Vasco. Hoy Tellado ni ha rectificado ni ha pedido perdón. Así ha sido la secuencia de los hechos. Estos son los 12 cargos socialistas asesinados por ETA. ¿De verdad que usted va a ser capaz de mirar a los ojos a las familias de estos cargos socialistas y explicarles que 6 votos para los presupuestos merece la pena? Me produce una profunda repugnancia. Me produce una profunda repugnancia porque creo que es una manipulación absoluta de la verdad de lo que ha ocurrido en este país. Bueno, es normal que haya quejas de las víctimas de terrorismo, porque la realidad es que el Gobierno está utilizando a las víctimas de terrorismo como moneda de cambio. Votos por presupuestos, presupuestos por presos. Bueno, pues quedan solamente 4 días para que se vote la ley que permite la reducción de penas a 40 etarras. Será el próximo lunes y el PP presiona al Gobierno para que recapacite y la retire. Hoy les hemos preguntado por todo esto, Natalia. Sí, hemos querido ser muy directos con la pregunta. Para ello preguntábamos, ¿debe el Gobierno retirar las reformas legislativas que rebaja penas a presos de ETA? El resultado final ya lo ven, porque un 77% cree que sí, con un 23% que considera que no. Bueno, vamos ya con la polémica generada por Luis Tudanca con la dirección nacional de su partido, del Partido Socialista. Si Tudanca ha optado por el silencio en las últimas horas después de 2 días en los medios nacionales, desde Ferraz no quieren ni hablar del asunto. Y así lo ha demostrado esta misma tarde Javier Izquierdo, miembro de la Directiva Nacional Socialista. Un equipo de informativos de Castilla y León Televisión le ha preguntado cuando acudía a un evento en Valladolid y apenas ha querido hacer declaraciones. Unas preguntas sobre... No puedo, ahora voy a ver a... Nada, muy rápido. No, Era por de si había, que no. si había algún calendario ya. Nada, de momento no. Pues ya ven, mutis por el foro, ahí no habla nadie. Llevamos 2 días casi en silencio. Los medios de comunicación a veces tenemos que pergeñarnos para buscar titulares y reacciones, pero algo ha pasado, que ahora voy a preguntarle a los compañeros, para que de repente ni unos ni otros digan nada. Después, bueno, pues eso, de 2 días intensos donde Luis Tudanca ha optado por los medios nacionales, nunca por los autonómicos. Yo ya me quejé aquí el otro día que no haya concedido ni una sola intervención y entrevista con los medios que estamos todos los días cubriendo sus informaciones, pero sí con los medios nacionales.
Justino Sanchón, buenas noches. Buenas noches. Alfredo Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Monse Serrador, ¿qué tal? Buenas noches. Monse, hoy, por cierto, publicas en ABC y lo voy a leer textualmente. Tudanca intenta aplacar el fuego en medio de una división del PSOE de Castilla y León y se atrinchera y rebaja su exposición pública tras cuestionar a la dirección nacional de su partido. ¿La política de comunicación de Luis Tudanca ha sido un auténtico desastre? A ver, a mí no me gusta culpar al mensajero. Yo creo no, si el mensajero, la política, los mensajeros somos quiero nosotros. decir que muchas veces tendemos a culpar a los profesionales de comunicación que están detrás, y yo creo que aquí ha habido muchas más cosas en las que los profesionales de la comunicación que estaban detrás de Tudanca pues tampoco han tenido las manos libres para actuar como querían actuar. Hablo de Castilla y León, por supuesto. Suele pasar que los partidos, los jefes de prensa o de comunicación no tienen tanto poder como... no ha concedido ninguna entrevista. No solo no ha concedido entrevista, sino que el martes, que había pleno en las Cortes, pues estábamos como 30 periodistas en los pasillos en el pasillo donde habitualmente siempre se hacen las declaraciones, o siempre se hacían, porque ya hace meses que todos, salvo alguna excepción, ya nadie pasa por la zona de banderas que nosotros llamamos, ¿no? Declaraciones en las banderas, ya nadie. Todo el mundo, los procuradores, sobre todo portavoces y demás, pues intentan, pues se meten por otros pasillos para no pasar por ahí. Bueno, pues el martes había como, estábamos todos los medios de Castilla y León. Estabais esperando a que terminara una entrevista. No había empezado, eran las 4 de la tarde y estábamos esperando precisamente para que nos dijese algo a los medios de aquí, que hombre, pues algo tenemos que decir, y probablemente, sobre todo en este caso, vamos a tirarnos flores, somos los que de verdad sabemos lo que está ocurriendo, sí. Los que tenemos toda la capacidad de interpretar lo que está sucediendo, mucho más que los medios nacionales, que hacen una interpretación más global y se quedan con lo global, sí, exclusivamente, y eso se nota. Entonces, bueno, pues dinos algo, no quiso tampoco. ¿Y qué ha pasado para que de repente anule una entrevista con otra televisión nacional yo creo que, y no hable con nadie? Después, sobre todo de la entrevista que tuvo en la 4, pues yo creo que a partir de ahí igual se dieron cuenta de que se estaba incendiando todo demasiado, que las críticas a Ferrat estaban siendo pues tremendas, a Cerdán, para ser objetivos y ser concretos, al secretario de Organización Federal, y que eso, en definitiva, era criticar también a Sánchez. Quiero decir, al final eso es el aparato y es el aparato duro. Y eso, si en algún momento queríamos empezar a recoger velas, se estaba yendo. Eso se estaba yendo, con lo cual, pues bueno, toca volver un poco a los cuarteles y esperar. Si es que se quiere llegar, que yo lo veo muy difícil, pero si Tudanca quiere, pues reconducir un poco la situación, poder convocar un congreso, que las partes, pues de una forma u otra, se puedan incluso sentar y buscar un candidato de consenso. Sí. Todo eso, si ya se ha hecho estallar el partido de esta forma y sigues siendo tan duro en tus declaraciones y en tus críticas, y con mucho de los suyos, quiero decir, de los que le apoyan, que también han sido especialmente críticos, pues si sigues por esa línea se iban a cerrar todas las puertas, ya no iba a haber forma de reconducir la situación. Yo creo que todavía es difícil, en este momento es difícil ya reconducir, pero puede ser. ¿Qué creéis que va a pasar con Tudanca y qué creéis que va a hacer Ferraz? ¿Va a imponer a ese candidato o candidata de la que tanto se habla? ¿Buscarán un mirlo blanco para que ambos estén cómodos con el candidato que sea? Yo creo que a ver, desde la perspectiva de Ferraz, a mí me parece comprensible que tenga una inquietud por cambiar el candidato. Es decir, creo que ya Tudanca se ha presentado a 2 convocatorias electorales, 3 convocatorias electorales, y una moción de censura. Ha perdido, tuvo una oportunidad en esas elecciones donde pudo haber gobernado con Ciudadanos, no fue posible, y yo creo que ahora mismo, si analizamos las expectativas de lo que puede suceder en las próximas elecciones, pues más bien todo apunta a que su adversario probablemente crezca y que él probablemente baje. Con lo cual yo entiendo que es obvio que lo acertado desde la perspectiva quieran buscar a alguien mejor. La parte que a mí me parece que quizás se echa aquí en falta es que en general en la política no hay esa concepción de hombres de Estado como había antaño, porque quizás sea Tudanca el que debería facilitar esta situación y decir, oiga, yo ya después de presentarme 3 veces soy el que da un paso atrás y facilito pues que esta transición o este cambio se pueda producir, más que tratar de echar un pulso
donde más parece que está buscando qué compensación recibo por dejar de dar guerra, ¿no? Y bueno, pues eso, buscar una salida política, profesional, que es algo que en el fondo pues creo que no es bueno ni para Tudanca, ni para Castilla y León, ni para el Partido Socialista. Pues hablamos de puestos y cargos, Justino. Yo no sé si es de puestos y cargos. Yo hasta hace unos días sí pensé... Todo hace indicar que sí, Justino. Yo hasta hace unos días pensé que sí. Últimamente, pues, bueno, pues no lo tengo tan claro ahora mismo, ¿eh? Pero lo que sí tengo claro es que esta imagen, este silencio que ha generado ahora mismo Tudanca, se tenía que haber hecho antes, ¿no? A mí estas guerras cainitas me parecen lamentables. Y esto es algo que el PSOE tiene muy acostumbrados, ¿no? Nos tiene muy acostumbrados, ¿no? Es sacar a la luz pública sus guerras. Para eso el PP, por ejemplo, es mucho más listo, ¿no? Y en general siempre hay algún verso suelto, pero el PSOE es más dado a externalizar sus problemas. Y eso creo que es un error de bulto, porque el perjudicado no es ni Luis Tudanca, ni Cerdán, ni Pedro Sánchez. Es la marca Partido Socialista. Es la marca Partido De Socialista. todas formas, no se nos olvide que Tudanca no ha dicho que se vaya a presentar todavía. No, efectivamente. No lo ha dicho. O sea que, ojo, sí que es verdad que ha habido ahí una maniobra, pues que todo apunta a que hubiera llegado a eso, porque es que en este momento estaríamos en el Congreso, estaríamos en este momento en el proceso de primarias. Sí, claro. O sea, estarían presentando candidaturas. Es que todo, o por lo menos me da la sensación que es una cuestión... Aquí hay muchos celos y muchas tensiones y muchas... provincialidades, vamos a llamarlo de alguna manera. Y mucho querer mantener el puesto también, ¿eh? Puede ser, pero yo creo que... No digo solo Tudanca, evidentemente. Que no digo solo Tudanca. No. Pero yo estoy convencido que aquí hay algo más que todos sabemos, que es esas guerras entre provincias, ¿no? O entre representantes de unas provincias, como el caso de León y Valladolid, ¿no? Y yo creo que la figura de Zapatero no se nos tiene que olvidar, ¿no? Que algo tiene que jugar y que algo ha estado jugando. Bueno, es que Zapatero juega en el Partido Socialista Obrero Español en todo. Venezuela, en todas partes. Bueno. Pero, y todavía nadie no da una explicación clara de determinadas De nada. Alfredo, vamos a hablar del caso Koldo, caso Ábalos, caso Aldama, ya no sé ni cómo llamarlo. Bueno, lo hemos llamado caso Koldo en todos los medios, vamos a dejarlo así. ¿Qué responsabilidad crees que tiene el Gobierno en todo esto? Decía la diputada Esther Muñoz que el Gobierno lo sabía y que lo ha tapado. En fin. Sí, yo creo que por acción o por omisión, sea la razón que sea, desde luego el Gobierno tiene una gran responsabilidad en esta situación. Hemos empezado hablando del español más ejemplar, que es Nadal, y ahora pasamos al español más zafio, que es Koldo y Ábalos, pero... y el de Zamora, ¿eh? Y el de Zamora ahora. Sí, pero bueno, no se nos olvide. Él es un empresario, no es... Bueno, ya, pero es que se nos olvida también. Pero claro, Ábalos se nos olvida que ha sido ministro, pero sí. que es que además de ser ministro, ha sido probablemente de los 2 o 3 ministros más próximos al presidente del Gobierno. Yo creo que no existe la certeza de que se sepa o no se sepa, pero yo creo que empieza a cerrarse el círculo de que, por ejemplo, el ministro del Interior, Marlaska, es probable que a través de la UCO o a través de la policía o a través de la Guardia Civil hubiera algún tipo de información privilegiada. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardó en saber? Desde luego, cuando ya los indicios eran muy claros, cuando menos el presidente del Gobierno puso a este señor en las listas del Partido Socialista. Es decir, por un lado sí que le cesa como ministro, pero por otro lado le da el privilegio de ser aforado siendo diputado. Yo creo que mínimo cuando hace eso ya sí sabe que Ábalos está implicadísimo en una trama de corrupción que desde luego creo que estamos empezando a saber, pero que todo apunta que es bastante más compleja y amplia de lo que pensamos. Pero cuando se destituye a Ábalos, es Ábalos el que no quiere perder su condición, su estatus de diputado, ¿eh? No porque el Partido Socialista no le haya dicho te tienes que ir, que se lo dijo. Sí, pero el 23 de julio volvió a haber elecciones, ya no siendo ministro, y volvió a ir de diputado. Por eso... O sea, que quiero decir que... Igual, bueno, pues había algo que pagar o que callar. Sí, o el gobierno efectivamente sabía algo. Pero vosotros creéis de verdad que si se sabía que este hombre... De sus excentricidades se sabían cosas, ¿no? Y eso vamos a dejarlo en excentricidades. Vamos a denominarlas así para no entrar en otros calificativos que pueden ser más peligrosos, ¿no? Judicialmente hablando, ¿no? Pero vosotros creéis de verdad que si hubiera habido
si hubiera sabido que aparte de estas excentricidades hubiera habido mangoneo, lo hubieran puesto? Hombre, yo me acuerdo cuando le cesaron y cuando le retiraron, porque realmente le retiraron prácticamente de la circulación. Sí. El comentario de todos era, este señor, ¿qué habrá hecho? Este señor algo tiene, claro, y este señor algo tiene detrás y saldrá y lo sabremos. Bueno, pues ya lo estamos hablando. No, hay un detalle, con las famosas maletas de Delsi, había conspiranoicos que hablaban que se llevaban maletines de dinero y sonaba un poco a exageración, sí, ¿no? Pues ahora empieza la duda razonable si eso Pero, Alfredo, yo te pregunto a ti, que tú has estado en algún entorno político en algún momento. Oh, qué susto. ¿Todo? No, entorno político hablo. Todos estos personajes, vamos a llamarlos así, tipo Aldama, que llegan a esos centros de poder, ¿cómo llegan? ¿O es que esos centros de poder son similares a estos personajes? A ver, yo creo que el refrán español es muy sabio y lo de Dios los cría y ellos se juntan, pues en ocasiones se cumple, ¿no? Entonces yo creo que el político sin escrúpulos y pirata pues tiene una tendencia natural a juntarse con el empresario que es de esas características. Y que además vende humo, y bueno, es capaz de... Al final es un poco, más que político o no político, es más una cuestión de afinidad, ¿no? Y la forma de ser. Hemos hablado de líos del PSOE, vamos a hablar de líos del PP y luego hablamos también de Vox. Monse, te pregunto a ti, ¿qué te ha parecido esa imagen de Miguel Tellado con las fotos de los asesinados por ETA socialistas? ¿No es un daño gratuito a las familias? A mí no me gusta, O sea, yo me pongo en el lugar de las familias. El mensaje lo vamos a entender, si todos sabemos lo que quería decir, pero yo me pongo en el lugar de las familias de esos asesinados y a mí no me gustaría nada, ni ver la imagen de mi difunto ahí, de mi familiar, ni ver cómo se está hablando de ellos, no me gustaría bajo ningún concepto. Como arma arrojadiza políticamente, claro. Eso, yo creo que ya estamos acostumbrados a que eso suceda, de un lado y de otro, pero ya incluso hasta ese nivel de ver las imágenes, incluso con esa actitud, porque bueno, es que la diputada que estaba al lado sonriendo... en fin, a mí... Vamos, yo no sé si es más grave hombre poniendo el cartel o la diputada sonriendo, ¿no? Sí. No tiene... Pero lo que yo creo que tenemos que decir de una vez por todas que no vale todo, joder. Perdón. Que es que no vale todo. Es que esto, de verdad, ayer la imagen... pues me hizo daño. Sí, era un poco dura, la imagen. Sí, la estamos viendo ahora mismo. Yo creo que más que un poco dura, a mí me pareció muy dura, ¿no? Y todo por tapar y por atacar, ¿no? Es que yo creo que se puede atacar. A mí me pareció, la definición exacta es muy triste y terrible. A mí y fíjate, además de eso, a mí me dio... Alfredo, no sé si coincides conmigo. Porque dice muchas cosas, muchas cosas y todas malas. Sí, pero es una forma de estropear el discurso que por la mañana había hecho Alberto Núñez Feijóo, pidiendo perdón, exigiendo al gobierno esa retirada, flagelándose hasta cierto punto por el voto... Bueno, quiero decir, Vox no lo ha hecho. Vox no ha hablado de este asunto. El único que ha reconocido, hemos cometido un error, pedimos perdón, al menos en el Congreso ayer, los diputados fue Alberto Núñez Feijóo. Santiago Abascal ni lo mencionó. Y de repente todo se estropea con esto. O sea, no sé si coincides conmigo. A ver, yo creo que cuando algo es desacertado, es desacertado. Entonces no deberíamos tener paliativos. Otra enfermedad que tiene la política es que cuesta asumir, decir, me he equivocado. Yo creo que engrandecería mucho... Lo dijo uno una vez. Pues fíjate, es mejor incluso que nuestra clase política, ¿no? Porque cuando un error es tan manifiesto, tan evidente, tan decir, que incluso él mismo yo creo que es de estas cosas que haces, como cuando te pasas de frenada, ¿no? En el coche y dices tú, me he pasado, he metido la pata. Bueno, reconoce que te has equivocado y ya está, no pasa nada. Pero lo peor es el empecinamiento en no querer reconocer que te has equivocado cuando... Y las declaraciones de esta mañana de este hombre, cuando le preguntan que si la familia y responde, es que entiendo el cabreo de la familia contra el gobierno. Oiga, no, por favor, no es el momento. Los mensajes de 3 hijos al menos, una era Consuelo Ordóñez, que no es hija de, o sea, que es hermana de concejal en este caso del PP, pero había otros 2 hijos de dirigentes socialistas, era muy clara, y todos además ponían esa imagen que estamos viendo ahí de Tellado con las caras. La única cosa, por decir algo en favor de Tellado, para que no seas todo crítica, ¿no? Lo que sí me gustaría, que es algo que siempre demando en este programa, es que el rasero sea siempre el mismo. Porque sí estamos acostumbrados a fotos de bombardeos de Israel y donde hay niños muertos, estamos acostumbrados, si el debate es de toros, a un toro con 17 banderillas clavadas, es decir,
hay que condenar siempre cuando algo es desafortunado, y sacar una imagen descontextualizada para querer causar... Pero no, es que yo creo, Alfredo, comparar situaciones... Claro. Es que me parece gravísimo. A mí esto me parece gravísimo, de verdad. Bien, pero que lo otro pero no, es que, pero claro, es que a mí no me vale el... Ya, pero el otro también, no. Ahora, estamos hablando de este caso, y este caso me parece gravísimo. El señor Tellado no puede entrar... Que es gravísimo y que se debe pedir perdón. No tengo ninguna duda. Por supuesto, vale. Lo que digo es que es igual de grave, igual de perjudicial en otros casos, y que lo digamos. Claro, yo es que no llego a eso. Yo me quedo en este programa intentamos de verdad ser objetivos en eso y condenar cualquier imagen que nos produzca, pues eso, cierto estupor. Bueno, vamos con otro partido. Hablábamos de Vox, nueva crisis en este partido. Los impulsores de esta formación se siguen marchando y hoy tenemos un claro ejemplo. Tras la decisión de Santiago Abascal de apartar a Rocío Monasterio de la presidencia de Vox en Madrid, la hasta ahora portavoz en la Asamblea anuncia que abandona el partido y la política, y lo hace además con críticas a la dirección nacional. Natalia. Eso es, sorprendida por esa decisión que ha tomado la dirección del partido, Rocío Monasterio ha decidido desvincularse del partido y volver a su antiguo trabajo como arquitecta. Asegura que va a ganar tiempo para ella y su familia y manda varios dardos envenenados en una comparecencia de despedida que apenas ha durado 5 minutos. El secretario general y el presidente tienen en efecto la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid, que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender. La satisfacción de haber contribuido a los avances del partido desde su fundación, cuando las cosas eran difíciles, cuando el espíritu de todos era limpio y cuando el partido destacaba por la solvencia de muchos de sus miembros. El partido era limpio, Ahí hay mucha trastienda. Bueno, hoy a Santiago Abascal se le ha preguntado y no ha querido entrar en conflictos con la señora Monasterio. Y es más, ha querido agradecer el trabajo de esta por el partido. Eso sí, Santiago Abascal tiene claro que esta decisión supondrá debates y portadas con las que intentarán debilitar al partido, pero asegura que no es más que una decisión normal dentro de Vox. Bueno, me parece muy bien, que está en su derecho. Vox confiaba en ella como portavoz parlamentaria, tenía un compromiso con los ciudadanos, que ya ha decidido no seguir adelante, y solo puedo darle las gracias y desearle buena suerte. Bueno, en cuestión de prioridades siempre nos gusta quedarnos con alguna noticia positiva y hoy podemos decir que es un día grande para la política y para tantos y tantos enfermos de ELA y sus familias. Hoy el Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad de todos los grupos la ley ELA tras años de ruegos de los enfermos. Un día histórico, importante, donde el Gobierno lamentablemente ha estado ausente, al menos en esa votación. Sí, José Luis, es que tan solo 2 ministros han estado presentes en ese momento ya histórico. Uno de ellos, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, y el otro, ahí abajo en la esquina le pueden ver, es Óscar Puente, que parecía estar más interesado en el móvil. Tal es así que ni los aplausos del hemiciclo conseguían captar su atención hasta que, tras un rato de ovación, se unía a ella. Hoy creo que es una gran victoria por su parte y creo que es un gran ejemplo también para la sociedad española. Creo que hoy demuestra que la política social, que la justicia social, que los derechos sociales importan más y valen más que los intereses de los partidos o que las estrategias políticas. Bueno, pues hoy es un día sin duda importante, es un antes y un después para los enfermos de ELA. Sí, como venimos repitiendo, es un día histórico en el que por fin se reconocen muchas de las demandas que vienen reclamando en los últimos años. Especialmente emocionado estaba el exfutbolista Juan Carlos Unzué. Aquí no hay vencedores y vencidos. Esta vez, por suerte, ganamos todos. Nos sentiremos como más arropados en esos cuidados. Nos va a ayudar a que nos vea su familia más liberada y haya un poco de más tranquilidad. Es que nuestra vida es una odisea diaria. Una odisea, Aquí hemos entrevistado a varios enfermos de ELA, también familiares, lo hacíamos otro día con la presidenta de la Castilla y León, también se emocionaba como esta familiar. Es muy duro, no solamente para la persona que lo está sufriendo, como hemos dicho estos días, tiene una esperanza de vida entre 3 y 5 años, sino para los familiares, el entorno, porque bueno, necesitan muchas ayudas y económicas, que es el siguiente punto al que hay que ir ahora. Bueno, día feliz para España, me atrevo a decir. Esa imagen de la bancada azul vacía a mí me parece un poco triste, ¿no? Vamos a quedarnos con lo positivo, pero es verdad que solo 2 ministros y Óscar Puente con el móvil, ni siquiera se daba cuenta que estaban los pacientes de él arriba. Tenía hoy mucho lío
con la comisión de seguimiento del ferrocarril. Ah, es verdad, también. Estaba tuiteando. Que no le justifica, no le justifica. Con lo que ha dicho Unzué, que no hay ni vencedores ni vencidos en esta historia. Yo creo que nos tenemos que quedar, aunque en nuestro interior veamos con tristeza esa imagen, pero creo que lo más importante es que esta ley haya salido adelante. No debemos plantearnos ya por qué no ha salido hasta ahora. Está, punto, trabajemos entre todos para que esto siga adelante, para que esto avance, para que los enfermos y sus familiares tengan una dignidad. Bueno, pero sí que aprendamos también de que este tipo de leyes tan sociales no pueden estar 3 años enteros en un cajón. Bueno, y hablo eso de será todos para los otro partidos momento, políticos. para preguntarnos por qué se ha llegado a esto. Alfredo, ¿cómo lo ves? Pues hombre, yo creo que efectivamente es la noticia que todos nos gustaría oír y que fuera más frecuente, es decir, que hubiese cosas en las que, igual que en la sociedad hay unanimidad en la totalidad, pues que en el Parlamento haya esa unanimidad. Entonces yo creo que por fin pues, hay una buena causa. Creo que Unzué ha hecho muchísimo por esta enfermedad, porque yo reconozco que creo que la he visto. La ha visibilizado. La ha visibilizado, que es lo más importante, sí, sí. Vídeos, entrevistas, la participación que ella tuvo en el Congreso, donde dio caña a los políticos. Entonces yo creo que vamos, una gran noticia y me alegro mucho que lo hayan logrado. Alfredo, sigo contigo. Vamos con Vox. Tú eres una persona que tienes muy buenas fuentes en Vox y conoces muy bien el partido. El núcleo inicial de Vox, estoy pensando en Espinosa de los Monteros, se fue. Estoy pensando también en Macarena Olona, se fue. Rubén Manso, también se fue. Hoy se va Rocío Monasterio. ¿Qué está pasando? ¿No pierde Vox con esta purga más que gana? Bueno, sí y no. De todas maneras, como todo en la vida, tiene muchos matices, ¿vale? Porque todas estas cuestiones... Nos recuerda un poco a Podemos, fíjate, estas salidas. Sí, pues puede, o sea, no es comparable, pero salvando la distancia, efectivamente, Ciudadanos, Vox y Podemos tienen una cosa en común, que es que tienen un hiperliderazgo, es decir, Podemos era esencialmente Pablo Iglesias y compañía, en Ciudadanos era Albert Rivera y compañía, y en el caso de Vox es Santiago Abascal y compañía. A ver, Rocío Monasterio, en mi opinión, no, para empezar, no es, o sea, yo creo que Rocío Monasterio sí ha estado desde el principio en Vox, pero nunca ha sido núcleo principal. Bueno, pero es imagen reconocidísima. Imagen muy reconocida. Mediática, al menos. Yo la conozco, yo la mando un mensaje, bueno, pues me parece que ha hecho una labor discutible en algunos casos, bien en otra, pues bueno, pues ¿cómo está de la ánimo? conozco. No te voy a preguntar qué te ha contestado, pero... No, solo me ha contestado, no he hablado con él y o sea, no puedo decirte el estado en el que está. Lo que sí te puedo decir es, y oye, la conozco, no soy amiga suya, pero sí nos hemos conocido especialmente en una determinada época, donde sí que hemos tenido más relación. La parte que a mí no me gusta, y lo tengo que decir a pesar de que la tengo cariño y demás, es que hoy no puedes denunciar que a dedo te quitan cuando a dedo también te pusieron. Es decir, no protestaste cuando te hicieron candidata, no protestaste cuando te volvieron a volver a hacer candidata y ahora cuando ya no eres candidata te vas. Y te vas además criticándolo. Creo que en general esa parte de la política a mí me disgusta. Pero es que ha dicho, fíjate, 3 ideas que las voy a resumir. Pues eso, esa sustitución a dedo, que se han olvidado de la democracia interna, que al principio Vox era limpio y destacaba por la solvencia de muchos de sus miembros, como diciendo que el nivel ha bajado. Un punto. ¿Lo que ha venido a decir? Sí, ha dicho eso, pero no le preguntes qué opina. No, a ver, yo sí te digo lo que opino. Yo creo que el proyecto de Vox es un núcleo fundamental que es Santiago Abascal, un entorno que él tiene a su alrededor, que muchos de ellos estaban hace años y entre ellos no estaba Rocío Monasterio, con independencia que haya sido una... Bueno, y nuevas incorporaciones también, entiendo. Ha habido nuevas incorporaciones y yo creo que es un proyecto que trabaja sobre la solidez, con independencia de la afinidad que tengas a unas ideas o no, que es una derecha alternativa, con unos principios que en este caso yo creo que el que lidera es Santiago Abascal, y a partir de ahí hay una cuestión de adhesión o no adhesión al proyecto. Lo que a mí no me gusta es la falta de gratitud. Rocío Monasterio ha tenido una oportunidad que muchas otras personas no han tenido, evidentemente con el mismo dedo que hoy se supone, que no lo sé, se supone que le ha dejado de apoyar, es el mismo dedo que en su momento le apoyó y le dio esta oportunidad tanto a él como
como Iván. Y yo creo que Iván salió mejor, digamos, más dignamente. Iván fue pues, lo que yo estoy demandando, más elegante. Pues probablemente tendría las mismas razones que tiene Rocío y, sin embargo, pues bueno, agradeces la oportunidad y yo creo que ambos tienen un porvenir profesional por delante muy óptimo y en parte es también gracias al conocimiento que han tenido de ellos su participación en el proyecto político de Santiago Abascal. Pero que en este caso yo lo que a mí me disgusta es que los criterios siempre han sido los mismos y no tiene sentido que cuando te benefician no digas nada y cuando te perjudican lo critiques. Hombre, yo creo que tiene un sentido y es que, lo digo desde fuera, pero como espectador, si quieres, no, porque evidentemente no conozco el interior de ese partido, no estoy dentro ni fuera. Si tú llegas, te nombran, pero has tenido un recorrido de muchos años, un recorrido en el que te has fraguado un nombre, una imagen y has representado a Vox. Y en este caso Monasterio pues ha sido una mujer que estaba ahí, que yo creo que ha representado mucho a Vox y en las que muchos de sus votantes se han visto representados y que han votado, por supuesto. Entonces, cuando tú has realizado una labor y has tenido un recorrido, aunque evidentemente antes te han puesto a dedo también, pues como a todos, en Vox y en todos, porque esto funciona así, lo de la democracia interna en los partidos es mentira, yo creo que nunca ha existido. Entonces, cuando llega un momento que después de un recorrido, por lo que sea, porque habrá habido sus más y sus menos, te quitan del medio, pues yo entiendo que también digas, bueno, claro, pero bueno, yo creo y sobre todo cuando además viene después de que hayan quitado también a su marido, a Iván. Yo creo a que ver, todo la esto sensación queda un poco... Falta comunicación. Antes hablábamos con el PSOE si había habido problema de comunicación. Un problema de comunicación. Si la quitan, habrá que dar una explicación, dado el puesto que tenía ella, ¿no? Y si la ponen también, vamos, una explicación desde arriba. Y, hombre, yo en el fondo sí le doy un poco la razón a Alfredo. No en política, en todo. No hay cosa que más odie, por ser suave, que cuando nos vamos de algún sitio nos vayamos criticando. Si no lo he criticado antes, hay que irnos con una cierta elegancia. Yo creo que a mí me veo en determinadas empresas, no voy a decir ni mediáticas o no, que se van altos cargos de esas empresas rajando y hablando mal de lo que han vivido, hombre. Bueno, y en este caso es peor porque es públicamente. Claro. Bueno, hay otros que publican libros. Pero, sí, también. Claro, yo es que eso no lo puedo entender. Yo entiendo lo que tú dices, Monse, que efectivamente creo que ha habido un problema de comunicación tremendo, porque este hombre, Santiago Abascal, debería haber dado, si quiere, vamos, que a mí me da igual, que si quiere, hubiera dado una explicación y hubiera sido como más ecuánime. Pero no tiene mucho sentido que me la cargo y luego la otra, perdón. Por cierto, y se están quedando sin mujeres en la cúpula de Vox. ¿Qué más da? La portavoz. La portavoz, Pepa Millán. Pero bueno, claro, hay que poner a más mujeres, tú lo sabes, estas cosas como son. Sí, en cualquier caso, no sé si Vox ahora mismo está perdiendo el foco, por supuesto, desde que ha perdido el poder al romper en muchas comunidades autónomas, ya no tiene, digamos, la trascendencia mediática que tenía hasta ahora. Y este tipo de crisis no dañan demasiado la imagen del partido, Alfredo. A ver, yo entiendo que es complejo de entender porque al final es un partido político que es totalmente diferente a lo que viene a ser un partido político convencional. Es decir, un partido político convencional, su reto, como sucede en la Liga de Fútbol, no es ganar la Liga, es decir, es ganar unas elecciones. Yo creo que en el fondo Vox le da igual tener no quiere ganar las elecciones. No, yo creo que la batalla de Vox es mucho más larga. No, o sea, te lo digo, yo creo que Vox busca un voto identitario donde mira, te lo voy a poner porque es una comparación que creo que es muy válida respecto, por ejemplo, al fútbol, ¿no? El de Vox es como el del Atlético de Madrid. O sea, el del Atlético de Madrid no saldría a la calle en Madrid en comparación con el Real Madrid, que tiene 15 Copas de Europa y yo 0. Te has metido en un charco. No, pero te lo estoy diciendo como es. O sea, yo creo que hay un porcentaje muy elevado del votante de Vox que el ganar o perder las elecciones no es tan relevante. Pero un partido que no gane no es partido, claro. Un partido sale a ganar, por cambiar la sociedad. Por eso no termináis de entender el fenómeno de Vox. Quiero decir, yo te digo que hay pero muchos... incluso a efectos económicos, es que muere. Bueno, pero bien... O sea, Alfredo, aspira a cogobernar, que es lo que ha roto... No, yo creo que tampoco. Yo creo que ha intentado cogobernar y se ha dado cuenta que hoy por hoy ya los proyectos de Partido Popular y Vox son muy distintos, que sí, los dos están en el mismo espectro vamos a decir, de la derecha, ¿no? O el PP más del centro derecha y Vox más en la derecha.
comparten cierto espectro político, pero yo creo que los proyectos ya son poco coincidentes y yo creo que ya no van a gobernar. Pero, juntos, Alfredo, PP y yo Vox, sí sinceramente, estoy no con creo un partido político, porque lo que me cuenta, lo que me promete y lo que me dice me gusta y quiero que lo lleve a efecto, solo lo puede llevar a efecto si gobierna. Si no gobierna no puede hacer nada. Bueno, pero es que tú, como no debe ser que no ves las figuras inspiradoras de Vox, Don Lezo, Don Pelayo. O sea, el proyecto de Vox es muy a largo plazo, o sea, es un cambio rupturista. Pero con esto, Alfredo, con esto no va a muy largo plazo. Bueno, yo no digo que vaya a ganar votos, pero yo digo que no va a perder. O sea, yo no observo O sea, que el esto no es votante una de Vox... crisis, para ti no es una crisis, que Rocío Monasterio deje el partido dando un portazo. Para mí es, hombre, para mí en concreto es un disgusto. O sea, a mí no, yo te reconozco que la noticia no me ha resultado agradable, porque oye, pues ya te digo que la conozco y pues oye, pues es difícil de asimilar o de digerir, pero creo que las consecuencias electorales de que se vaya Macarena, que se vaya, son irrelevantes. O sea, creo que Vox tiene una horquilla que está entre el 10 y el 15, que unas veces será el 15, otra el 12, otra el 10, pero ese nicho de voto es un voto identitario que yo creo que tiene muy claro lo que vota y vota unas cosas con las que se identifica, que es ir contracorriente, probablemente de lo que es la generalidad, especialmente de los medios de comunicación. Bueno, pues hemos aprendido algo. Vox no quiere gobernar. No le obsesiona gobernar. No le obsesiona No es su gobernar. prioridad gobernar. Tiene una cuestión identitaria. Según Alfredo, tiene una cuestión identitaria. Hombre, es que gobernar es difícil, ¿eh? Gobernar es difícil. Y hay que trabajar mucho. No estoy diciendo que Vox no quiera trabajar. Con el Partido Popular es más difícil todavía. Pero que gobernar es complicado. Gobernar es complicado. Difícil de entenderse. Bueno, pues nada, vámonos a ir a la publicidad porque a la vuelta vamos a hablar de otro tema, de un problema social que tienen sobre todo los sanitarios, las agresiones que reciben 2 al día en Castilla y León, sobre todo las enfermeras. Vamos a hablar con la vicepresidenta de la comisión del Colegio de Enfermería de Castilla y León, que nos va a contar algunos casos. Enseguida volvemos. Seguimos en cuestión de prioridades. Castilla y León suma más de 2 agresiones al día a sanitarios y la mayoría de estos actos de violencia los sufren las mujeres. El año pasado se registraron 775 agresiones, descienden eso sí lentamente, pero siguen siendo demasiado comunes. Una de las últimas este pasado 2 de octubre cuando un hombre agredió a 2 enfermeras en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Precisamente el colectivo de enfermeras es el más damnificado con este tipo de episodios. No solo les producen secuelas físicas, las psicológicas provocan que en ocasiones pues el sanitario no quiera volver a trabajar por miedo. Para hablarnos de este grave problema está con nosotros la vicepresidenta del Consejo de Colegio de Enfermería de Castilla y León, Esther Reyes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. Bueno, es verdad que los datos de agresiones han bajado en 18 casos respecto al año anterior, pero sigue siendo un número, digamos, altísimo. ¿Cómo se puede proteger a los sanitarios y sobre todo a las enfermeras, que entiendo que son las que más cerca están muchas veces de los pacientes? Bueno, yo lo primero, aunque haya descendido un poquito este año, no es un dato significativo. Hace 2 años había aumentado mucho más y a nivel nacional ha aumentado. Y con un solo caso que haya de agresión, para mí ya es preocupante, ¿vale? Y luego ya viendo un poquito qué se puede hacer, bueno, pues es que hay muchos factores que influyen en todo esto de lo que vamos a hablar de las agresiones. No hay una única causa ni hay una única solución. Si fuera así sería muy fácil, pero no es así. Hay muchas causas que son las que provocan estas situaciones. Por ejemplo, la presión asistencial, las listas de espera, el que el paciente tiene que estar mucho tiempo a veces esperando en una consulta, la falta de medios. Entonces, eso provoca que el propio usuario o el propio paciente se encienda y todos lo vemos. Que el motivo fundamental de todas estas agresiones, digamos, la causa es la alteración, la ansiedad que produce, bueno, pues esperar mucho, las listas de espera, el enfado, digamos, con el sistema. Efectivamente, todo lo que rodea al déficit del sistema, que es lo que hace que el usuario llegue a un momento en el que ya lo paga con la primera persona que está, que suele ser la enfermera. Según algunos datos, los centros de salud que han sufrido 2 agresiones o más en Castilla y León están situados en el barrio España y la Pilarica en Valladolid, en la localidad vallisoletana de Íscar y Laguna de Duero, en Guardo en Palencia, en el centro de salud La Alamedilla en Salamanca, en Lanzaíta en Ávila y La Bañeza y Bembibre en León. Yo no sé si esto se da más en casos de centros de salud rurales más que en urbanos o no hay distinción.
Yo creo que no podemos hacer una distinción tan precisa, porque yo conozco muchos casos en los rurales y también en los urbanos. Hace poco ha habido una sentencia en Burgos, en un centro de salud urbano, que a una médico le agredieron en uno de los barracones donde está pasando consulta. Esto lo uno con la falta de recursos materiales. Entonces, ahí casi no pudo ni defenderse ella. Entonces, yo creo que es indistintamente. Y si hablamos por diferenciar entre ámbitos ambulatorios y hospitalarios... En el hospitalario hay muchas más incidencias. El hospitalario tiene unas connotaciones especiales, especialmente los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias que están muy saturados, ahí el nivel de incidencia y el nivel de agresiones es mayor. Otro temor de muchos sanitarios son las atenciones a domicilio. Claro, allí van enfermeras o médicos, van solos, muy desprotegidos. Y claro, ¿esto cuál es la solución? No sé si la tiene. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede mejorar, vuelvo a repetir, la asistencia, porque cuando una enfermera va al domicilio y un paciente o un familiar le agrede, casi siempre detrás hay alguna razón de fallo del sistema. Es decir, este familiar o este paciente está esperando algo y no cumple sus expectativas. Entonces, claro, llega la enfermera y le dice, oiga, ¿y cuándo le van a citar a mi padre? ¿O cuándo le van a hacer? Y ahí se provoca ya una tensión que la enfermera le va a decir, mire, que es que esto no depende de mí, que yo he venido pues a hacerle la cura de la herida que tiene su padre. Y aún así hay que decirlo claramente para que la gente lo entienda, nunca es justificable una agresión. Por mucho que el sistema no funcione, por mucha lista de espera que haya, en fin, estamos hablando de agresiones físicas. Yo es que solamente pienso cómo un paciente agrede a alguien que le va a curar, que está ahí para curarle. Y si le agrede, ¿cuál es lo siguiente? ¿Cómo va a estar esa enfermera o ese médico una vez de que le haya agredido? No va a conseguir mejorar la situación, todo lo contrario. Pero además las mujeres siguen siendo las profesionales más agredidas. ¿Hay un componente de machismo en todo esto? Pues supongo que algo tiene que ver, porque es verdad que la mujer culturalmente siempre se ha pensado que era más débil. Las estadísticas es por algo. También es verdad que nuestro colectivo es eminentemente femenino. Un 85% somos mujeres, con lo cual tiene que haber más agresiones en nuestro caso a mujeres porque hay menos hombres. Todo influye. Esther, ¿cómo se debe o cómo debe actuar un sanitario tras sufrir una agresión? En la asociación, en el Consejo, ustedes insisten en la importancia de ir a denunciar siempre, pero entiendo que habrá compañeros que callen, bien por miedo, bien por vergüenza. Bueno, pues este es uno de los problemas que tenemos. A este número de agresiones que tenemos no es real, son muchas más. Lo que pasa, sobre todo las agresiones verbales. Lo que pasa es que en nuestro caso las enfermeras muchas veces no lo denuncian por miedo a represalias. Por ejemplo, en una zona rural, en un pueblo, te amenaza la familia de un paciente y es que esa enfermera se le va a encontrar por la calle. Que le conoce, que está en el ámbito diario. Y cuidado, que las amenazas no son banales, que es que le dicen, como le pasó a mi hija, te vas a enterar, o sé dónde vives. O sea, es que cuando una persona se altera, realmente no sabemos hasta qué punto es capaz de llegar a decir cosas que esa enfermera tiene miedo. Tiene miedo porque se va a encontrar con ese paciente o con la familia de ese paciente. Entonces, muchísimas veces no se atreve. Otras veces también porque el tema administrativo no se lo favorece. Y bueno, pues a veces te dicen tus compañeras, yo cuando alguna vez alguna compañera viene a la organización colegial y te dice lo que le ha pasado, le dices, vamos a denunciarlo. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí estamos un poco desprotegidos. Y eso incide en una menor menor número de denuncias, porque pasan, bueno, ha sido una agresión verbal, lo manejo como puedo y vale, incluso a veces con bajas. ¿Y todo esto pasaba antes o es ahora cuando ya se está empezando a tener datos porque se registran? Porque es verdad que la figura del médico en el pueblo era, bueno, una institución, ¿no? Incluso en las ciudades también, ¿no? ¿Esto es algo que estaba también ahí un poco silente, que ahora de repente ha salido, o que la sociedad ha cambiado, aguantamos menos, somos más agresivos? No lo sé. Yo creo que la sociedad ha cambiado, porque hace 50 años... Cualquiera se metió con el médico, ¿no? Efectivamente, o sea, era una autoridad real. El médico o la enfermera
entonces era el practicante, hace 60 años, y era una autoridad real. Entonces, la población, salvo determinadas personas que ya casi siempre tenían algún componente psiquiátrico, si no, no se atrevían tanto a esto. A ver, también es verdad que la medicina ha bajado un poco más a nivel de calle, entonces ya todo el mundo tiene ya más conocimientos, las nuevas tecnologías también han hecho que el propio paciente y el propio familiar ya esté más informado y tenga mayor nivel de exigencia social, y exige más a las autoridades, a las administraciones, a los profesionales. En general yo creo que la sociedad ha evolucionado y eso sí se ha notado. Por los casos que conoce, ¿qué secuelas suelen tener los facultativos, Hay de los todo. sanitarios? Hay secuelas muy graves. Lo que decía al principio de miedo a no querer volver a trabajar nunca más. He leído hace poco de una compañera mía de Galicia que fue un intento de agresión sexual dentro de la habitación en el hospital. Esta compañera evidentemente lo ha tenido que pasar muy mal. Por regla general, la afectación psicológica es importante, incluso con una incidencia, con una agresión leve. Estoy hablando ya de agresiones leves, y la enfermera tiene unas secuelas psicológicas importantes y un miedo y un estrés a que el próximo paciente, a nada que le vaya a decir, ya tiene miedo. O sea, que puede haber un riesgo incluso de pérdida de vocación, ¿no? De gente que está empezando y que si sufre este tipo de agresiones digan, esto no es lo mío. Está claro, está claro. E incluso, por ejemplo, si la agresión ha sido en el hospital, ya no quiere trabajar en el hospital, a ver si en primaria está mejor, porque es otro tipo, es una forma de cambiar. Es complicado, para nuestras compañeras es complicado, y la afectación psicológica es muy complicada. Hay un dato también, bajan las agresiones a enfermeras un 8,5%, si hablamos de 2023 a 2022, pero suben considerablemente las agresiones al personal facultativo, a los médicos un 15%. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que va más relacionado con las denuncias. No lo veo tanto real, porque en el año 21 eran bastantes menos, ahora son 290 y eran 218 enfermeras. Del 21 al 23 han subido mucho, ¿vale? Yo creo que el dato es sobre todo porque denuncian o más o menos según qué año y según un poco cómo haya evolucionado. Yo estoy convencida de que hay más de 290 enfermeras en el año 23 que han sufrido agresiones en Castilla y León, pero no lo han denunciado. Y de esas 750... 75, ¿cuántas cree realmente, qué cifra se atrevería usted a decir que realmente han sufrido agresiones físicas en Castilla y León? No sé si el doble o... No me atrevo a dar una cifra porque es me aventuro mucho, no lo sé, pero para mí, hay que denunciar. Para mí, con una sola agresión verbal ya es suficiente y ya es preocupante. Entonces yo creo que ahí la enfermera o el profesional tiene que denunciarlo siempre, sin miedo. También es verdad que tenemos que protegerle y acogerle. Y me incluyo como organización colegial, que lo hacemos, pero es que la administración también tiene que ayudarle, ¿vale? El SACIL tiene que ayudar al profesional y no dejarle desamparado. Normalmente denuncia y luego de lo que se quejan es que ya la administración no quiere saber nada más y no quiere que le compliquen nada. Entonces se siente muy desprotegido. Y los propios compañeros entiendo también que tienen que arropar en estos también, casos. Todos, pero el apoyo principal lo tienes que tener de tu jefe, sí, claro. En este caso de la administración, y de tus organizaciones, en este caso de la organización colegial, que la tienen. Vamos a ver qué le preguntan también los compañeros que están aquí. A ver. Monse. Buenas noches. De sus palabras, y la verdad es que todos sabemos que eso es real, una de las razones que llevan a todo este tipo de... Esas razones que llevan a las agresiones son sobre todo la presión del sistema sanitario, una presión que viene derivada de la falta de profesionales, médicos y enfermeras. Con lo cual se me antoja que la solución no es precisamente fácil para que se reduzcan este tipo de incidencias o de incidentes. Por lo tanto, ¿qué sugieren o qué piden como soluciones reales o por lo menos como medidas reales que puedan de una u otra forma reducir este nivel o este número de agresiones que se producen cada año? Bueno, pues yo me voy a basar en 2 o 3 cosas. Una, efectivamente, es la falta de recursos humanos. Está claro que muchas de las agresiones se producen porque hay una presión asistencial tan fuerte que se podría solucionar con una mejora de recursos humanos.
Y luego hay otra parte que también es muy importante y es también hay que dar formación a los profesionales para evitar y gestionar los conflictos. Cuando viene un paciente que ya viene con una cierta alteración emocional, a veces el profesional no tiene la formación suficiente para gestionar esa situación. Nosotros reivindicamos que se forme al profesional también, porque en algunas ocasiones, en función de cómo derives la conversación o la consulta, a veces se puede por lo menos calmar un poquito. Entonces, la formación del profesional es muy importante, el aumento de recursos humanos es importante y luego algunas veces el aumento de recursos materiales. Hablo del barracón, que se llama así, donde estaba pasando la médico esta consulta en Burgos y le agredieron porque es un barracón fuera del centro de salud. Eso es recurso material. ¿Esther, te ha pasado alguna vez? Sí. Yo he tenido una agresión. Una. Sí, hace años. Hace años. Alfredo. Bueno, pues yo quería incidir en una idea, que es que este conflicto, hoy estamos hablando de sanidad, pero probablemente tiene que ver con una cosa que es el principio de pérdida de autoridad, porque este problema lo tienen los profesores en los colegios, lo tienen incluso la policía o la Guardia Civil, que ya no hay el respeto que hay por la figura de autoridad. Hubo una sentencia que modificó un poco la protección de los sanitarios, que fue precisamente considerar a los sanitarios autoridad para que la agresión a un facultativo médico, sea una enfermera o sea un médico, sea equivalente a pegar a un policía, es decir, que sea un atentado contra la autoridad para tener una protección penal. Pero parece que no ha sido suficiente esta medida, ¿no? Porque no se ha notado, yo creo, a priori, por lo menos por el seguimiento que se pueda ver por la prensa, de que se haya reducido, ¿no?, este tipo de comportamientos. Como esa medida no ha sido suficiente desde el punto de vista más práctico, porque está claro que hay un problema de formación de los facultativos y de educación del pueblo en general, porque está claro que aquí la pérdida de valores nos ha llevado a que haya gente que agrede a un profesor o que agrede a una enfermera porque considera que no se le está dando un trato adecuado, lo cual es terrorífico desde el punto de vista de una sociedad democrática. Pero ¿qué otra medida puede ser más efectiva desde el punto de vista de que ustedes en su trabajo puedan desarrollar su actividad profesional sin correr ningún riesgo? Porque claro, entiendo que además esto incentivará las posibilidades de que haya gente que quiera cogerse bajas o que no quiera estar en determinados turnos o que el día de Nochevieja no quieran trabajar porque saben que pueden tener el riesgo de que la guardia acabe en un altercado con alguien que viene en un estado de embriaguez o cualquier situación. ¿Qué medidas se pueden tomar, pero que sean más efectivas en el corto plazo? Porque la formación y la educación entendemos que es muy a largo plazo. Bueno, yo lo que sí que quiero decir y sacar una lanza en favor de mis compañeros, no nos lo planteamos, lo de que el día de Nochevieja haya tantas personas con alcoholismo y vengan. No por eso eludimos la Nochevieja. Creo que ahí el componente profesional es muy importante y no es esa una razón que yo haya escuchado que quieran dejar fuera, ¿no? No, el miedo a las agresiones no lo tienes a priori, lo tienes cuando lo sufres. Pero tú no vas a trabajar pensando en que te van a agredir, si no sería tremendo ir a trabajar así, ¿no? En cuanto al tema de que el profesional sea autoridad y así se le considera en el Código Penal, hombre, algo ha mejorado, está claro. Por lo menos no estamos tan indefensos como estábamos antes. Pero también es cierto que sale bastante gratuito el agredir a un profesional sanitario. ¿Cuánto sale de gratuito? Pues un intento de agresión sexual a una enfermera, me parece que eran 9 meses de cárcel. Pero cuando digo intento fue que la metió al baño y porque gritó y su compañera le oyó, si no le había violado. Entonces, un paciente, ¿vale? La sentencia que ha salido no lo sé, pero yo creo que a veces sale bastante gratuito, bastante poco rentable. Entonces eso también, de alguna forma, no nos ayuda. Desmoraliza un poco, sí. No nos ayuda. Justino. En primer lugar, pues me gustaría volver quizá un momentín a aquellos años trágicos para toda la sociedad de la pandemia, en el que todos salíamos a los balcones
aplaudirles a ustedes sanitarios, el mundo sanitario, por el trabajo que estaban desarrollando. Creo que se nos ha olvidado a todos. Totalmente. Y es lo que yo considero una hipocresía social tremenda, ¿no? Aplaudimos en aquel momento, pero cuando pasa ya aquel tiempo, si le puedo arrear, le arreo porque tengo que estar esperando 4 horas. Pero bueno, usted antes ha hablado tampoco, Justino, tampoco hay que generalizar, ¿eh? Quiero decir que... No, hombre, yo no quiero generalizar, pero es una realidad. De casos excepcionales, la gente que agrede a los sanitarios. Pero es una realidad. Así como todos salimos a aplaudir a los sanitarios, son muy pocos los que agreden a los sanitarios. Pero es una realidad. Sí, es una realidad, por eso estamos hablando de ella hoy aquí, en este programa. De hecho, estamos aquí por eso, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. No está claro. ¿Ustedes se sienten desprotegidos por la Administración, en este caso por el SACIL? ¿Y qué les está diciendo el SACIL ante todo este incremento o esta situación en la que ustedes están viviendo? Bueno, pues vuelvo otra vez un poquito a lo que he comentado ya antes. Sí nos sentimos desprotegidos porque sí que es verdad que hay un protocolo, un formulario, que cuando tú tienes una agresión del tipo que sea, rellenas, si tú quieres, ese protocolo y se tramita. Se tramita a través de tu superior. A veces cuesta que el superior entienda que lo que tú estás diciendo ha pasado. Esto es real. El superior siempre es alguien, ya no es la enfermera de base. Estamos hablando que ya tiene algún cargo dentro de la Administración. Y luego lleva un proceso burocrático que, vale, tiene su recorrido, pero no se ve. Y esa persona, incluso a veces, ya hay una sentencia de una enfermera que tuvo una depresión por amenazas de la familia de un paciente y al final ha tenido que ser un juez el que ha tenido que decir que esa depresión era enfermedad profesional causada por esa razón. En principio no se le consideraba como enfermedad profesional. Para ella se le decía que tenía una depresión pues por 1000 cosas, pero no necesariamente porque le estaba amenazando la familia de un paciente, ¿no? Todo esto es una desprotección la que tenemos. Y repito, no nos sentimos realmente amparadas por la propia Administración, que es nuestra empresa. Pues aquí este mensaje a la Administración, a ver si les hacen más caso. A ver. Yo sigo pensando que, en fin, no doy crédito que haya gente que quiera agredir a una enfermera, a tu médico de cabecera, a cualquier especialista. En fin, es algo que me parece imposible de creer, pero ahí están las cifras, ahí están los datos, ahí están los testimonios. Exacto. Y bueno, gente como usted me imagino que le llegarán muchos casos, ¿no? Sí, yo cabo del día, ¿no? Dentro de la organización colegial, evidentemente muchas compañeras es el primer sitio al que vienen, claro, a contártelo y a decírtelo y a ver qué pueden hacer. Pues a seguir luchando Reyes y ahí ojalá pueda esa curva empezar a descender de una vez. Ojalá. Y esa autoridad que decía antes los compañeros, bueno, vuelva a permanecer, que es algo que no se tiene que perder nunca. Exactamente. Autoridad y respeto, ¿verdad? Es respeto para todos, pero especialmente cuando uno está trabajando y está curando a una persona y que sea esa persona la que te agrede es muy difícil. Y luego, por otra parte, pues animar a todos mis compañeros a que denuncien. Sí. Y a seguir luchando para que la sociedad entienda que estos no son los valores que necesitamos otros valores. Sí, esto es una cuestión social. Gracias, de verdad. Gracias. Justino, Alfredo, Montse, gracias como siempre. Yo me voy a charlar, como todos los jueves, con nuestro compañero Chema Nieto, a ese habitáculo que tenemos para hablar de todo. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Chema. ¿Cómo llevas estas primeras semanas del otoño? Mal, José Luis. Se supone que estamos en la estación más poética y todo en la actualidad es prosaico y vulgar. Por ejemplo, el lunes fue el Día de la Educación Financiera. Pues nos falta mucha educación financiera. De hecho, 1 de cada 4 españoles se siente inseguro gestionando su propio dinero, fíjate. Hay que estar atento a lo que se gasta, a lo que se ingresa, a los impuestos que se paga y a lo que se ahorra, como para sentirse seguro. Los que no parecen inseguros al gastar, por desgracia, son los que manejan el dinero de todos. Si hay que duplicar las facultades de medicina, se duplican. Si hay que duplicar las fundaciones culturales, pues se duplican también. Será por dinero. Por cierto, Chema, sabrás que las Cortes han instado a la Junta a que elimine la fundación para promover la identidad de Castilla y León creada para conmemorar los 800 años de Fernando III. Pobre Fernando III, que no tiene la culpa de nada. Pero la política nos lleva a la única poesía que nos permite la actualidad este otoño, la poesía épica, que nos habla de personajes legendarios como Luis Tudanca. Hombre, Chema, muy legendario Tudanca no parece.
Como que no, en tiempos de Fernando III el Santo, Tudanca ya era secretario regional del PSOE y quiere seguir siéndolo al parecer, pero solo lo ha reconocido cuando se ha visto claro que en Ferraz piensan cortarle la cabeza. En el pleno de las Cortes, Alfonso Fernández Mañueco le removía la daga en la herida del burgalés preguntándole qué se siente al recibir en sus propias carnes una dosis de sanchismo. Quien alimenta liderazgos caudillistas acaba devorado por el caudillo. Trágica la poesía épica o balada de Luis Tudanca, siempre tan leal a Pedro Sánchez, quien implacable le busca sustituto. Tampoco hay que dar por acabado a Tudanca, Chema, tiene mucho apoyo de las bases. Y no olvidemos que en 2019 Tudanca ganó las elecciones autonómicas, aunque no llegase a gobernar. Algún respeto debería merecer quien rozó la gloria con la punta de los dedos. Pero Chema, no veo yo mucha poesía épica en lo que en resumen es la típica lucha por aferrarse al cargo, ¿eh? Este otoño ventoso y gris cuesta encontrar la poesía a la actualidad, José Luis. Cambiemos de género, Chema. En vez de poesía épica, probemos con la poesía bucólica y pastoril. Lo he intentado, pero también sin éxito. ¿Qué pasa cuando una consejera de transformación digital se convierte en consejera de Agricultura y Ganadería? Bueno, pues que transforma digitalmente el campo. Se me ocurre que el cambio habría sido mucho peor a la inversa. Habría puesto regadíos a las telecomunicaciones. En un foro de digitalización, la consejera María González Corral ha apostado por las aplicaciones móviles, la inteligencia artificial o el manejo remoto de la maquinaria para modernizar las explotaciones agrarias. ¿Lo ves? Estamos haciendo un mundo cada vez más prosaico. Los agricultores han pasado de ver cómo hacen sombra los terrones a mirar las imágenes del satélite en la pantalla, de encorvarse sobre el arado a hacerlo sobre el teclado. ¿Cómo quieres, niña, que te venga a ver si vengo de arar al anochecer? Malos tiempos para la poesía, José Luis. Vaya, hoy Chema se nos despide así un poco mustio, como el tiempo de estos días, pero no se preocupen que el lunes vuelve con toda su positividad. Nos vemos entonces, descansen y disfruten. Adiós.